Sí. Sí. Sí, Muy ya está bien, grabando. muy bien. Hermanos y hermanas, muchas gracias por estar acá esta noche en Haciendo Historia Familiar Iberoamérica y esta es la noche de historias de historia familiar. Tenemos una invitadaza del país de Panamá. Tenemos con nosotros a la hermana Janet Inestrosa, ¿verdad? Y que esta noche compartirá con nosotros parte de su historia. Gracias a todos ustedes por estar. Ok, hermana Janet, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Tiene su micrófono apagado? Feliz de estar aquí esta noche compartiendo con cada uno de ustedes. Muy bien, se ve muy bien y se ve muy feliz. Gracias por estar esta noche. Muy bien, hermana Inestrosa. Vamos entonces a empezar. ¿Dónde nace usted, hermana Inestrosa, y cómo fue su niñez? Ok, nací un viernes 11 de diciembre de 1970 en La Palma, provincia del Darién. Cédula 5 aquí en Panamá. Mi niñez fue bien hermosa, por decirlo así. Recuerdo yo eh, que vivíamos pocos tiempo en Darién, casi como hasta los 2 años. De ahí nos mudamos hacia la capital y vivimos, digamos, a vivir en el barrio del Chorrillo. A pesar de que era un barrio sumamente peligroso, los que son de Panamá saben que cuando se dice Chorrillo acá en Panamá, eso es balacera, corredera y todo. ¿Se apagó su micrófono, hermana? A No pesar sé. de Ahí todas a está. pesar de todas las trayectorias que había en ese barrio de peligro, nosotros podíamos jugar tranquilamente como niños, podíamos jugar tranquilamente de andar de un lado para otro. Entonces había mucho respeto. Yo recuerdo de que las personas que andaban en mala vida, por decirlo así, cuando nos veían a nosotros como niños, o ellos se apartaban o nos decían, háganse hacia allá. Y por lo regular siempre estábamos jugando en las calles y visitándonos unos a otros. Muy bien. Era un barrio seguro para ustedes, ¿verdad? En ese Sí, en momento, lo que cabe, hermana. sí. Hermana, y al decirnos que nace en el Darién, es esa franja que comentan a veces cuando vienen los inmigrantes, que es muy boscosa y Sí, la que es una dicen parte el tapón del Darién. del Esa es Darién. mi No. provincia. Ahí nació en esa parte usted y Sí, después se ajá. mueve para Ciudad de Panamá. Ya a los 2 años se mueve y ahí tiene su niñez Sí, en el barrio, me dijo, Chorrillo. sí, en el barrio del Chorrillo. Del Chorrillo, ok. Muy bien, qué alegre. ¿Y ahí estudia su primaria? Sí, ahí estuve en mi primaria, casi como hasta sexto grado, y de ahí entonces nos mudamos a una área donde también estaba poblada de las personas que habían salido del Chorrillo, se mudan hacia el área oeste y conforman lo que es la barriada de Nuevo Chorrillo. En aquel tiempo, recuerdo yo, 1975, cuenta la historia de que el general Omar Torrijos Herrera separa este lugar de acá con ciertas personas y decide traer varias personas de allá que tenían dificultades, que algunas casas se habían quemado y la trasladan. Entonces nosotros decidimos, bueno, mis padres más que nada, porque yo no, mis padres deciden mudarse. Cuando yo tenía 12 años prácticamente viajaba en aquel entonces del Chorrillo hacia Arraiján para poder asistir a la escuela hasta que nosotros nos mudáramos completamente hacia el área oeste. Y aquí he pasado mi juventud, mi adultez, por decirlo así, y que también es un área bastante tranquila. Ahora vive ahí, todavía vive ahí Sí, entonces. sí, ya tenemos 42 años de estar viviendo acá. Bueno, podríamos decir que son pioneros del nuevo barrio Chorrillo ahí, del Sí, Chorrillo, de Nuevo Chorrillo. del nuevo Chorrillo. Muy bien, muy bien. ¿Y tuvo la oportunidad de ir a la universidad? Bueno, sí cursé un primer año en contabilidad y me retiré por cuestiones personales, pero a pesar de que me retiré de la universidad, no dejé nunca de estudiar dentro de mi hogar. Fui afianzándome y no olvidar los métodos o las técnicas que se dan en contabilidad, ¿verdad?
para no olvidar las cosas. Ah, eso es un buen punto. Hermana, y puedo saber que pues usted no conoce la iglesia de jovencita, ya vamos a hablar de ese punto, pero usted sentía cierta atracción por la historia familiar, aún no siendo miembro de la iglesia. Sí, aún no siendo miembro de la iglesia, sí teníamos mucha conexión con la historia familiar, ya que dentro de mi familia siempre se escuchaban los nombres de aquellos que ya habían partido. O sea, cada vez que hay una reunión, siempre se recuerda a su tanito de tal, que si el abuelo este, que si la tía este, oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? Y así van saliendo los nombres poco a poco, y desde ese entonces los nombres se fueron grabando en mi mente. Entonces, como usted dijo, a pesar de que no conocí la iglesia, de niña, puedo contarle algo que cuando yo tenía casi 9 años viviendo en El Chorrillo, en aquel tiempo recuerdo de que en la televisión siempre salían las propagandas de la iglesia. Y recuerdo bien una de estas propagandas donde una persona, un hombre, está como en una reunión de negocio en un restaurante. Y en ese momento su hijo lo llama por teléfono y él contesta la llamada. O sea, él no apagó la llamada, él contesta la llamada, se para y él dice, tengo algo importante que atender. Entonces eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Y él le explica a su hijo porque su hijo estaba jugando y él instruye a su hijo en ese momento para poder pasar ese nivel de juego. Y cuando dicen la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, las familias, no sé qué, que pueden perdurar para siempre. Entonces, a los 9 años, yo me dije, yo quiero estar en esa iglesia. Pasó mucho tiempo, y ya prácticamente al cumplir casi los 26, 27 años, 28 años, llegan los misioneros por mi calle buscando a una familia que vive enfrente de nosotros. Y al buscar esa familia, como están los niños siempre jugando afuera, se encuentran con mi hijo justamente en ese momento. Yo voy llegando y me dice, mami, tengo que presentarte a unos amigos. Y esos amigos eran los elders. Oh, mire, qué interesante. Continúe. Sí, y ahí, bueno, nos pusieron citas, a mi mamá y a mí, escuchamos las charlas. La verdad que fue bien emocionante el poder escuchar de una restauración de la iglesia, de la verdad de Jesucristo, de poder escuchar de un profeta que a su corta edad ya prácticamente el Señor lo tenía destinado, ¿verdad? Para poder ejecutar su obra aquí en la tierra. Y eso me impacta mucho a mí porque yo lo sentí, pude tener ese sentir de vibración que uno siente en el cuerpo, ¿verdad? Y yo decía, esto es verdadero, esto es verdadero. Y la verdad es que desde muy joven a mí me gustaba leer las escrituras bíblicas y tenía muchas preguntas en cuanto a ello. Por ejemplo, ¿cómo es posible de que Caín encuentra esposa si solamente eran Abel y Caín en la tierra? ¿Cómo es posible que encuentre esposa en otra tierra? Y en fin, muchas otras preguntas que tenía, y, y ellos, ¿verdad? En ese momento me aclaran muchas cosas en cuanto a la iglesia, y tomamos la decisión entonces de bautizarnos, mi mamá y yo, en el 18 de agosto de 1998. Ok. Entonces, su hijo todavía no tenía edad de bautismo. No, él todavía no tenía la edad de bautismo, solamente tenía 5 años. Y usted conoce entonces el Evangelio con su mamá y se bautizan Ajá, juntas. Su esposo así es. todavía no. No, mi esposo no lo había conocido aún. Ok. Ya lo conozco ya después de como de 3 años después, en el 2001. Bueno, nos conocimos en el 2002 en una charla fogonera. Son muy buenas las charlas fogoneras para adultos solteros. Y una de las hermanas en aquel tiempo me invita y me dice, ya nos vamos para Chorrera a una charla fogonera. Yo, ok, vamos para allá, pues. Y estando allá,
Nos conocimos de regreso. En aquel tiempo él ya se había mudado hacia acá, a Raiján, y establece lo que es el coro. Muy bueno participar en los coros. Y en base al coro, entonces hicimos conexiones que, bueno, tú me puedes servir como contralto, tú vas a ser la directora de contralto y ahí empieza una amistad muy bonita. Y bueno, y aquí está el resultado de la charla fogonera y de los coros. Muy bien, así es como se conocen y terminan comprometiéndose y casándose, Sí, ¿sí? exactamente. Ah, muy bien. Antes de hablar un poquito de su matrimonio y de su familia, hermana, ¿podría comentarme cómo fue el inicio de usted en la iglesia? ¿Era un barrio? ¿Era una rama? ¿Qué llamamientos tuvo? ¿Cómo fue sus inicios en la iglesia? Bueno, en aquel tiempo, en el 98, Cáceres, que es el barrio al cual pertenezco, en aquel tiempo era una rama y era prácticamente el centro del distrito de Arraiján. Ahí, cuando yo me bauticé en el 98, en agosto, prácticamente como a los 2 meses, 3 meses, me dan el llamamiento de mujeres jóvenes. Oh, Y yo decía, excelente. chica, pero ¿cómo me van a dar un llamamiento tan pronto si nada más tengo 2, 3 meses de haberme bautizado? ¿Verdad? Sí. Eh, lo fui trabajando poquito a poquito y la verdad que no les miento, dejé de ir 3 meses a la iglesia consecutiva, porque yo decía, yo no estoy capacitada para este llamamiento. Y en ese entonces mi consejera, con las hermanas, ellas comienzan a hacer algunas cositas y en un día me hacen la visita y me llevan un sobre lleno de cartas. Y en esa ahí me decían, hermana, yo sé que usted nos puede enseñar mucho, usted tiene mucho talento, en fin, muchas cosas, lo que hace que yo me integre nuevamente, ¿verdad? Y ahí entonces, desde a partir de ahí, comencé entonces presidente de Mujeres Jóvenes, después fue eh, maestra de escuela dominical, maestras de seminario, maestras de instituto, doblemente ya maestra de instituto, consejera de la Sociedad de Socorro, directora, recuerdo que mi tercer llamamiento fue directora del Centro de Historia Familiar en aquel tiempo, y a partir de ahí, entonces, me llena más y me compromete más el Señor con la historia familiar, a partir de ahí, ¿verdad? Y a pesar de que tenía ese llamamiento de directora de historia familiar, tenía otros llamamientos. O sea, nunca lo solté, porque siempre he estado historia familiar, mujeres jóvenes, historia familiar, maestra de seminario, maestra de instituto, consejera de la Sociedad de Socorro y actualmente soy maestra de instituto, consultora de historia familiar de la Estaca y obrera del templo. Muy bien, muy bien. Como hablábamos, desde su niñez empezó su amor por la historia familiar y al llegar a la iglesia a sus 28 años, como nos comenta, pues todo se une, ese deseo de conocer más, además del recuerdo que tenía de haber visto los anuncios de la iglesia y poderse unir. Usted pudo decir, esta es la iglesia Esta que es la yo, iglesia del sí. Señor. Y de veras que sí, porque mire que cuando los líderes me dijeron, aquel tiempo saben que hace la invitación de, hermana, le pedimos que ore, se arrodille y ore. Y yo dije, no, pero es que yo no tengo necesidad de orar, porque yo sé que es verdad. Incluso esa noche yo me acosté sin orar, yo me acosté, pero hubo algo que cuando yo me acosté yo soñé. O sea, yo no pregunté porque ya yo sabía que era verdadero, pero yo soñé esa noche donde yo veía que yo vivía en una casita de madera y en esa casita estaba mi mamá y mi hijo. Y yo veía cómo la ciudad se inundaba porque el mar se había desbordado. Y yo le decía a mi mamá cuando yo veía el mar venir, yo le decía, abre la puerta de adelante y abre la ventana de atrás.
En ese momento, cuando veía yo el mar que venía hacia la casa, yo me hago hacia una esquina con mi hijo y con mi mamá. El agua entró a la casa, pero era como si fuese una ráfaga. El agua entra a la casa y sale por la ventana. O sea, en ningún momento mueve la casa, en ningún momento el agua nos moja, en ningún momento el agua inunda nuestra casa, nuestro cuartito, porque era un cuarto pequeño. Pero cuando el agua salió del otro lado del cuarto a una esquina, dice que había una mesita y adivinen qué había sobre la mesita, el libro de Mormón. Un libro de Mormón. Y después de ver eso, de tener ese sueño, yo me levanté rápidamente. Y ahí fue donde oré. Y le dije al Señor, gracias, que aunque yo no te pregunté si esto era verdadero, tú me lo haces saber de esta manera. Esa noche tuvo su confirmación entonces. Ah, mire qué interesante y Así es. qué bonita historia, ¿verdad? Y entonces los misioneros, más que felices, Ellos contentos y casi felices, que ya estaban llenando la pila bautismal. así es. Qué alegre, qué bonita historia. Muy bien, hermana. Vamos a presentar algunas fotografías y solo si nos puede decir brevemente quiénes están allí o quiénes son, para que vayamos conociendo un poquito más de su historia. ¿Está bien? Ok, Ok. ok, ese es mi papá, Ujú. Milciades Ginestrosa Acosta, y esa es mi abuela. A ver, la mamá. De cariño le decíamos Bim Bim, pero su Mm, nombre oficial era Teodolinda Acosta Santander. Mi nombre es Janet Inestrosa. Janet es mi segundo nombre y mi apellido, pero mi primer nombre es el de ella. Mi primer nombre es Teodolinda Janet Inestrosa Paz. Por oh, eso llevo el nombre de ella. bien. Y ella es la mamá de su papá. Esa es la mamá de mi papá, exacto. Pues la abuela. Muy bien. La siguiente. Bueno, ese es mi papá de joven. Creo que la cuarta foto que tiene ahí es mi Ujú. hermano, el segundo, y si puede ver es prácticamente parecido a Es él. muy parecido. Hermana Mayra, Sí. ¿podría adelantar a la cuarta? Ahí. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Ajá. La Y siguiente, la siguiente. ahí, Pero solo vamos a poner a su hermano. La siguiente, no, la siguiente, hermana. Antes de pasar esas dos, solo para ver el parecido. Ahí está. Él es su sí, hermano, ¿verdad? sí, Y si regresamos al papá, dos fotos anteriores, eso es como para... No, sí, ya se lo puse. ¿Ya? Son Sí. Porque idénticos, estaba hermana, buscándole para sacar esto y así. Ah, ya. porque podemos verlo, ¿verdad? Está muy bien. sí. Muy bien, muy Entonces, bien. de joven, mi hermano se parece a él, que es el segundo de los varones. Pero ya de adulto, mi primer hermano se parece a mi papá, ya de viejo. Muy Entonces bien. nosotros los molestamos a ellos. A ustedes tienen la mezclatura de mi papá, tanto de joven como de viejo. Claro que sí. Muy bien. Vamos a seguir mostrando las fotos. ¿Aquí? Ok, en esta foto estamos en La Palma de Arién. A pesar de que nosotros nos vinimos a los 2 años, siempre viajábamos hacia allá en tiempo de vacaciones. Por lo regular, mi abuela siempre venía a Panamá y ella decía, bueno, muchachos, arreglen sus maletas que nos vamos. Y ella agarraba con todos los nietos. Anteriormente, acá en Panamá, había lo que era el muelle fiscal, donde estaban los barcos, y ella agarraba a todos sus muchachitos y nos íbamos en barco con ella. Oh, Entonces para... ahí están algunos primos. Yo soy la de Rulitos, la única mujer que está ahí. Mire el cabello cómo lo tiene ahí. Sí, esa soy yo. Y al que tengo agarrado es mi primer hermano y el otro chiquitito es mi segundo hermano. Los Ah, otros son primos. primos, muy bien. Hermosa familia. Ahí Entonces estamos. ahí
Ahí estamos, el de suéter amarillo, es mi hijo Luis, el mayor. El que está al lado de camisa manga larga es mi esposo, Tomás. Con él me casé dentro de la iglesia, el que conocí en la charla En Charla fogonera Fogonera. y el coro. Y de ahí, de ese matrimonio, entonces nacen los otros tres, que la mayor del matrimonio es Kimberly, la del suéter negro. Ah, muy De bien. ahí sigue Ludwig, que es el segundo de los varones, y Melanie, que es la más chiquita, eh, que tiene 18 años. ¿Alguno de ellos ha servido la misión? Sí, la del suéter negro, Kimberly, y el de la camisa blanca. Ellos salieron hace 2 años. Ludwig sirvió en República Dominicana, salió en 2023 y por lo menos Kimberly, ella siempre me decía que ella no iba a ir a la misión. Ella me dice, yo no iba a la misión, si eso no es responsabilidad mía, que esto, que lo otro. Así que yo nunca le toqué a ella, la verdad que yo nunca le he tocado a ellos ni los he presionado en ir a una misión. Ellos tienen su albedrío y yo siempre les he dicho, bueno, la responsabilidad del hombre es servirle al Señor por 2 años. La mujer, si desea y si tiene la voluntad, puede servirle al Señor. Así que él decide irse a la misión y seis meses después, ella me dice, me voy a la misión. O sea que tuvieron los dos prácticamente el mismo tiempo en la misión. Él en República Dominicana, en la misión Santiago, y ella en Argentina, Buenos Aires Norte, en la misión. Ah, mire qué interesante. Y la Y, chiquita, y la ajá. chiquita, y la chica me causa mucha emoción porque ella, hasta en estos días, ella abrió carpeta y también se va a la misión ahora en el otro año. Pero hubo algo peculiar en ella porque ella hizo todas las cosas calladas junto con el obispo. Sin saber usted. Y él, sin saber nada, nosotros nada, y lo único que ella llegó a la casa y nos dicen, si no fuera porque me tienen que firmar este papel, no hubiesen sabido hasta que llega la carpeta misional. Así que ahí nos dimos cuenta cuando le dijimos, bueno, hay que sacarlo del pasaporte y la fiebre amarilla. Me dice, no, si ya yo tengo el pasaporte está aquí y la tarjeta de la fiebre amarilla está aquí. Yo, bueno, a prepararnos para que se vaya, pues. ¿Qué misión le toca? A ella le toca Misión Florianápolis, Brasil. Oh, qué interesante. ¿Y alguno de ellos ya la hizo abuela? Sí, el más grande. El hermano. Tiene 3 niños y ya soy abuelita. Ah, muy bien, felicidades. Gracias. Miremos la siguiente foto. Bueno, aquí fue prácticamente una reunión familiar. Una de las cosas que yo siempre hacemos eh, para reunirnos, eh, buscamos fechas específicas y decimos, bueno, vamos a hacer tal comida, vengan todos para la casa. Y aprovechamos para poder compartir. El hermano, eh, no recuerdo el nombre, pero él me dice, hermana Janet, Wilson. Wilson, ajá, hermano Wilson, me dice, hermana Janet, ¿usted tiene alguna comida favorita que haya venido de tradición en tradición? Bueno, esa es una de las comidas que nosotros prácticamente hacemos y que nuestros abuelos, mi abuela más que nada, nos enseñó porque nosotros veíamos a ella cocinar, así que le ayudábamos y ya hoy en día la hacemos, ¿verdad? ¿Cómo se Entonces, llama la comida? ese es un guacho de Guacho. rabito de puerco, lo hacemos de rabito de puerco o hacemos un guacho de marisco. Pero Oh, como el marisco está bien caro, entonces hicimos el guacho de rabito de puerco. a ver, se ve Bien rico rico. es. Se ve Es rico. sumamente rico. Ujú. Ok. Se ve como que fuera ceviche, ¿no?
No, no, el Diferente. ceviche es diferente, porque el Ujú. ceviche se pone a cocinar ya sea el pescado, no cocinar, Con el se limón. pone con limón, bastante limón, y se deja macerar ahí hasta que el mismo limón lo cocina, ¿verdad? Correcto. Entonces es totalmente diferente. Ah, ok, se ve rico. Ujú. Cuando venga a Panamá me avisa que yo se lo hago. Muchas gracias. Y aquí, bueno, fue cuando nos casamos por lo civil, un 6 de agosto del 2001. Mire qué hermosa pareja. Se miraban muy enamorados. Sí. Aquí fueron los 91 años de mi abuela materna. Todos los que ven ahí son bisnietos. Wow. Todos los que ven ahí son bisnietos, 91 años. Mi abuela llegó a tener 12 hijos y bueno, fueron 14 embarazos tuvo ella, perdió dos, 14 le nacieron vivos, todos adultos. De esos, de esos 12 ya han fallecido 6, así que quedan 6 vivos. 12 hijos. Cuando yo saqué la última vez, hace muchos años, cuando ella estaba viva, que yo saqué la cuenta, ella tenía sus 12 hijos vivos, éramos 72 nietos y Wow. 102 bisnietos. O sea que de ahí faltan más, 102 bisnietos y ya tiene tataranietos. Y Wow. chorros también tiene, pero ya ella falleció. Oh, mire qué bonita historia. Bueno, este es parte de mi barrio. Eh, en aquel tiempo, los jovencitos que ustedes ven ahí estaban sumamente chiquitos, ya hoy en día están adultos y casados. Eh, Fue una actividad que se hizo de historia familiar a nivel de Estaca, ya cuando fuimos a Estaca. En aquel tiempo mi esposo era obispo y yo era consultora, ¿verdad? Y ahí armamos todo el paquete de poder hacer un árbol familiar, el árbol que ven al fondo fue realizado por una hermanita que se dedica al arte, la hermana Estrella Banda Lindo. Ella consiguió la corteza del pino y hizo el árbol en papel manila. Le quedó muy hermoso y de ahí entonces buscamos todas las fotos, algunas fotos de algunas personas que ya han fallecido, parientes nuestras, y las pusimos en el árbol familiar. Le hicimos una presentación muy bonita. El hermanito Dylan, ese día que es el que está de gris, Dylan Fruto, él fue el exponente de nuestro tema de historia familiar en esa ocasión. Entonces, fue un espectáculo maravilloso, la verdad, porque salieron a relucir muchas historias ese día. Oh, muy bien, qué bonita actividad. Ah. Bueno, esa soy yo, Mire el esa cabello. soy yo, esa soy yo ¿Qué edad tenía? de bebé. Creo que tenía casi como 7 meses, 8 meses por ahí. Ah, no, no, mire qué lindo su Ujú. vestido. Gracias. Y ese es mi abuelo materno, José de los Santos Paz. Él siempre le gustaba cargar los bolsillos llenos de pastillas menta. No. Entonces, cuando nosotros íbamos allá a la casa, él siempre sacaba sus pastillas y nos daba a cada uno. Ay, qué bonito. Y esa es mi abuela, por parte de mi papá. Hay una gran diferencia de cuando estaba más joven, allá cuando está más adulta. Era sumamente delgada. Creo yo que esa foto es prácticamente como en los años 50 o 60 por allá. Estaba en el aeropuerto de allá de La Palma y es ahí donde le toman esta foto. A pesar de que ella era madre y todo lo demás, ella, ella se dedicaba mucho a lo que era como estar en el ciclo, por decirlo así. El ciclo era la escuela de primer ciclos, que va de primer año a tercer año en la escuela. Y ahí ella también participó mucho en las cuestiones como de básquetbol.
era basquetbolista ella. Ah, era Le gustaba deportista. ser deportista, exactamente. Muy bien, mire, por eso Ujú. tenía ese cuerpazo. Ajá, exacto. Y este señor es Rubén Rodríguez. A él fue que conocí como mi abuelo paterno. Muy Él, cuando yo recuerdo a él, en aquel tiempo mi papá era guardia, era policía, y mi papá tuvo un tiempo de que él, cuando nos mudamos, él fue trasladado nuevamente a Darién, a La Palma, al cuartel, y cada mañana yo recuerdo a él limpiando las botas de mi papá para poder irse a trabajar. Él muere de una manera bien triste, por decirlo así, porque él se encargaba de llevar lo que era la bolsa salarial de una compañía allá en Darién. no, Entonces él tenía que cruzar, me cuentan de que él tenía que cruzar de un lado a otro lado, digamos que de La Palma a Santa Fe o al lado donde él tuviera que cruzar, él cruzaba en bote, en oh, lancha, y a él lo asaltaron. oh. A él lo asaltaron y en ese asalto el bote se vira y él muere porque él no sabía nadar. Interesante, me llama mucho la atención la foto, le decía a la hermana Inestrosa, porque yo serví en Nicaragua y hubo un compañero, no mío, pero que estaba en la misión, que era apellido Elder Rodríguez, era de Panamá y se parece mucho a él, ¿verdad? Vamos a Ujú. averiguar si no es que son familia, Sí, pero se sí, tiene parece que mucho. mandarme la foto. Sí, ¿ok? Y aquí fueron los 70 años de mi mamá. Ahí nos reunimos, celebramos entre todos. Mi mamá es la señora Zoila, obrera del templo. Yo soy la mayor de los cuatro hermanos. Soy mayor de los cuatro hermanos. De ahí sigue mi hermano, quien está a mano izquierda de mi mamá. Ajá, ese es Milciade, lleva el nombre de mi papá. El segundo es el que está al lado mío de suéter negro, que es Alexander. Y el tercero es Cristian, el menor de todos. Mire qué hermosa familia. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos estas fotografías y la historia de cada uno de ellos. Gracias, hermana Mayra. Muy bien, hermana. Entonces, ahora quisiera preguntarle, hermana Janet, ¿por qué la historia familiar tiene mucho significado en su vida? Le decía al hermano Wilson, esa es una pregunta crucial, porque como les dije anteriormente, siempre se ha tocado el punto de la familia desde la antigüedad. Y hemos llevado ese lazo de unión familiar por toda esta existencia. Y a pesar de que muchos de nuestros seres queridos ya han fallecido, nosotros nos mantenemos unidos. Y la historia familiar para mí no es más que, no solamente es buscar nombres, hacer ordenanza, sino saber conocer un poco más de ellos. Y de esa manera también puedo yo ayudar a otras personas a poder amar la historia familiar tal cual yo la amo. Muy bien. Qué bonito. Y hermana, cuando usted ha hecho su historia familiar, pues uno empieza a conocer que mi abuelo era tal, tal, que mi bisabuelo era esto, que mi tatarabuelo. Si se le diera la oportunidad de ver a uno de ellos, ¿a quién le gustaría verle y por qué? ¿A quién me gustaría ver? Ver o conocer y por qué. Conocer ¿Y por qué? de repente al papá de mi papá. ¿Por qué? A él nunca lo conocí, nadie sabe cómo era él.
Solamente sé de que era un hombre trabajador y que capataz, era capataz en una compañía del Darién que se dedicaba a lo que era la tala de madera, de árboles, ¿verdad? Y a pesar de ser un hombre tan dado, ayudaba a muchas personas. Y lo sé porque su última esposa, bueno, no su última esposa, su última pareja, justamente en estos días, bueno, hace mucho tiempo nosotros fuimos a verla y ella nos cuenta de que ella, del lugar donde ella vivía, ella tenía que salir en bote para tomar el agua de la mar para poder cocinar. Y ella decía que ella decía, en tu abuelo vi una oportunidad. Yo, ¿cómo que así que vio una oportunidad? Dice, sí, yo vi una oportunidad porque él llevaba al pueblo sal en cantidades, azúcar en cantidades, arroz en cantidades. Y ella decía que si ella enamoraba a ese señor, ella ya no tenía que salir al mar a buscar la sal, porque él se la podía proveer, ¿verdad? Y así fue. Entonces, de esa unión hubo. Creo que perdió un poquito de internet la hermana. Vamos a esperar un momentito. Ludwig, ¿estás aquí? Muy bien. Vamos La a... hermana se le pone Sí, se fue su internet. Vamos a ver. ¿Tenemos a un hijo de ella aquí, de la hermana Inestrosa? al parecer estaba una hija porque dijo, mami, no llores. Es Ludwig. Ludwig, en lo que viene tu madre y regresa con el internet, am, ¿por qué tu madre ama tanto el templo? ¿Y qué te ha enseñado? Bueno, realmente como desde muy pequeño, como mi mamá siempre nos ha enseñado como la importancia de la familia y el por qué debe ser como una familia unida. Aunque sabemos de que muchas veces los hijos como no le hacemos mucho caso a nuestra madre en las cosas que ella nos dice porque estamos pequeños y pues no sabemos mucho, pero con el pasar del tiempo como nos hemos dado cuenta de la importancia en tal de la familia, como mi hermana mayor y yo, como somos misioneros retornados, y pues en la misión aprendimos y realmente conocimos el plan que el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Y ahora como que todo conecta y choca en el enfoque que mi madre tenía, que desde pequeños nos enseñaba sobre la familia y los convenios que juntos podemos hacer en el templo, pues son convenios que nos pueden permitir, como ya sabemos, poder reunirnos con nuestra familia por tiempo y por la eternidad. Entonces, como siento de que el enfoque de ella más que todo es para que juntos podamos como reunirnos nosotros como familia y nuestra futura familia también por toda la eternidad. Muy bien. Ha hecho un gran papel, hermana Janet. Estábamos escuchando en lo que usted regresaba, estábamos escuchando a su hijo. Pero qué bueno tenerla de nuevo. ¿Quiere continuar con la historia de su abuelo? Solo tiene apagado su micrófono. Así que de esa manera entonces él llega a tener una hija con ella y
Y de esa manera la vida de ella cambia y la de muchas personas en el pueblo donde yo vivía. Ese es alguien que le gustaría conocerlo y abrazarlo y volver a Sí, hablar con él. de hecho, en una ocasión una de mis tías vino a la casa, hermana de mi papá, y al ver a Ludwig, cuando estaba más pequeño, Ludwig tiene uno de los párpados, o los dos párpados así medio caído, un poquito caído, y ella lo mira y le dice, esos ojos son de tu abuelo. Y me dice, yo le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, tu abuelo tenía los párpados así. O sea, sus ojos eran grandecitos, pero sus párpados eran un poquito caídos, ¿verdad? Y ella me dice, en él tienes los ojos de tu abuelo. Oh, mire qué bonita historia. Hermana Janet, sé que ha trabajado mucho en su historia familiar y cuando uno trabaja en historia familiar, uno tiene la oportunidad de conocer a sus antepasados por medio de los escritos y todo, y algunas veces sentirlos muy cerca. ¿Tiene alguna experiencia especial donde usted ha Sí, podido am, vivir esto? sí. Cuando éramos distrito, en aquel tiempo yo estaba encargada del Centro de Historia Familiar. Tenía las llaves del Centro de Historia Familiar y se me era fácil ir, si quería, todos los días, podía ir todos los días al Centro de Historia Familiar, ¿verdad? Y yo hacía así, yo preparaba mis cosas tempranito y me iba al Centro de Historia Familiar. Para aquel entonces solamente tenía a mi hijo Luis. Y yo recuerdo un día, en una época, yo quería averiguar, a pesar de que yo tenía los nombres de mis familiares, yo quería encontrar algo que me certificara de que los registros hablaban por sí solos. Y yo recuerdo haber pedido 13 rollos del Darién. Y yo me reviso los 13 rollos del Darién. Y un día, no recuerdo qué número de rollo era, pero yo me fui temprano y yo me metí en el centro de historia familiar y comencé a revisar los rollos. Comencé a revisar los rollos. Yo tengo páginas completas de nombres porque yo sabía, bueno, mis apellidos son Inestrosa, Paz, Santander, Acosta, Espinosa, Madrid, Murillo, y todo lo que yo encontraba, yo lo iba plasmando en páginas de todos, ¿verdad? Y un día yo estoy ahí, llegó el presidente en aquel tiempo del distrito, él me saluda, él se encierra en su oficina, yo me encierro en la mía, y estando ahí, yo estoy revisando y revisando, y la puerta me la tocan, pum, pum, pum. Y yo salgo y yo digo, no hay nadie. Vuelvo y cierro, y vuelve de nuevo, pum, pum, pum. Salgo y no hay nadie. Ya la tercera vez que suena la puerta, yo salí, me fui a la oficina para ver si estaba el presidente ahí. Él estaba encerrado en su oficina. Me regreso hacia adelante a ver quién estaba por ahí, reviso baño, todo. No había absolutamente nadie. Y me paro en la puerta y yo abrí la puerta de par en par. Yo abrí la puerta de par en par y yo dije, bueno, si son ustedes, entren. Y yo cerré la puerta. Vuelvo y me siento. Vuelvo y me siento. Y en lo que yo comienzo a revisar, uno, dos, tres, encuentro un registro. Y el primer registro que encontré fue el de mi abuelo por parte de mi papá. Siempre lo conocíamos a él como Santos Paz Espinosa. Y ese día que yo leo el registro, decía José de los Santos Paz Espinosa, hijo de Justino Paz y de Teodolinda Espinosa. Ujú. Entonces yo dije, hey, pero este es mi abuelo. Mi abuelo no simplemente se llama Santos Paz. Mi abuelo tiene un nombre completo. Y ese nombre
también lo tiene uno de sus hijos. Así que yo comencé a apuntar, volví, di la vuelta al rollo y comenzaron a aparecer uno tras otro registros. Y para mí eso fue sumamente especial, porque esa apertura de abrir la puerta e invitarlos a pasar fue la conexión que hizo que aparecieran cada uno de esos registros. Y yo dije, sí, definitivamente la obra es verdadera, porque los he encontrado a ellos en sus registros. Y así he ido buscando cada uno de los registros y he ido anexándolos hoy en día a lo que es la caja de fuentes, a lo que son sus registros personales, ¿verdad? Pero de igual manera, yo fui sacando, ahora que está la tecnología, fui sacando cada uno de esos registros y poder ponerlos en mis libros personales para que en el futuro, tanto mis hijos como mis nietos o los que vengan más allá, puedan ver y gozar de esos nombres. Es una obra real. Es una obra real, exactamente. Bien. Otra de mis grandes experiencias, Ujú. yo le decía a mis hijos, y ellos recuerdan muchas veces, de que mi esposo me decía, mi esposo siempre me dice, tú vives más con los muertos que con los vivos. Y en broma y en serio, él siempre me molestaba de esa manera, pues. Justo, justo yo terminaba de prácticamente como de hacer todo en la casa, dormir a los niños y sentarme en una computadora, ya sea a indexar, a trabajar en la historia familiar. Y yo recuerdo una noche en la que yo había terminado de trabajar historia familiar prácticamente como a las 12:30, una, he ido e irme a acostar. Y en lo que yo siento, yo que estoy profundamente en un sueño, yo siento que en mi muslo izquierdo me golpean, o sea, me tocan. Y literal, cuando yo como que siento, no sé si despierta o fue en el sueño, pero quien fue, me dice, yo soy José María Escartín. Y yo nací el 24 de septiembre de 1824. Y yo me levanté rápidamente y yo apunté el nombre. Yo apunté el nombre, apellido y fecha. Como a los 2 días me llama una hermana, Lorena Swanich. Ella me llama y me dice, hermana Janet, necesito de tu ayuda para que atienda a la hermana Escartín a trabajar en el Centro de Historia Familiar. Yo no voy a poder estar ahí. Yo, ok, no te preocupes, yo ayudo a la hermana. Y eso fue un miércoles y yo esperé a la hermana ahí. Y la hermana llevaba 2 bloquecitos de páginas. Y me dice, hermana Yani, mire, necesito que me ayude, no sé cuántas horas me va a tomar esto aquí, pero necesito de su ayuda. Me dice, esto es mío y esto es de mi esposo. Yo, ok, vamos a trabajar lo suyo primero y comenzamos a trabajar todo lo de ella e ingresar los datos e informaciones. Y comencé yo y comencé a trabajar todo lo del esposo también. Y cuando yo lanzo a la última página, adivine quién estaba ahí. José María Escartín. Y yo le digo, hermana, ¿y él de dónde es? Y ella me dice, bueno, hermana, esa es una larga historia porque ellos salieron del Perú, se radicaron aquí en Panamá, se radicaron en Chame y de Chame se fueron a Darién. Cuando ella me dijo se fueron a Darién, yo dije, este hombre tiene que tener una conexión en mi familia. Porque mi abuelo se llamaba Úrsulo Inestrosa Escartín y su mamá se llamaba Marialina Escartín.
Y yo dije, bueno, él tiene que tener algo en mi familia que aún hasta el sol de hoy no he descubierto qué parentesco tiene. Pero metimos todos los datos de él. Yo le digo, yo tengo la fecha de nacimiento de él. Metimos todos los datos de él y la obra vicaria se hizo por él. Pasó el tiempo y cada vez que yo me sentaba a la computadora a trabajar historia familiar en las noches, porque me gusta trabajar historia familiar en las noches, es la mejor hora. Cuando yo prendía la computadora, el primer nombre que me salía era José María Escartín. Y yo decía, José María Escartín, ¿qué tú quieres conmigo? Y comenzaba a buscar y a buscar y a buscar. Y en esa búsqueda de su familia, pude encontrar hijos, pude encontrar esposa, pude encontrar padres y así sucesivamente formar su árbol familiar. Fallece mi papá en el 2015 y noches después entro nuevamente y vuelve José María Escartín y yo digo, ¿qué más hace falta? ¿Qué más te hace falta? Y esa noche recuerdo haber encontrado un hijo de él, al cual anexé en el árbol de él y hacer la obra vicaria. Noches después, mi hijo Ludwig me dice, yo me voy donde mi tío. Y mi hija queda sola en el cuarto. Ella me dice, mami, por favor, me acompañas a dormir en el cuarto. No quiero dormir sola. Yo, ok. Me fui a dormir en el cuarto, me acosté en la cama de Ludwig. Y en lo que yo estoy profundamente en el sueño, yo siento literal como si alguien se asentara en la cama. Ese alguien se acostó a mi lado y sentí esa frialdad. Y yo decía, no eres tú, no eres tú, papá, eres tú, José María Escartín. Y cuando yo dije, eres tú, José María Escartín, él me echó el brazo y me dio un beso en la mejilla. Y se fue. Entonces, en ocasiones muchas veces decimos de que es difícil hacer la obra, pero no es difícil, no es difícil. Cuando tenemos esa conexión, ese amor hacia la historia familiar y la obra del templo, ellos mismos hacen su trabajo, ellos mismos nos buscan, ellos nos conocen y saben que nosotros podemos hacer el trabajo que ellos necesitan. Wow, qué hermosa historia, hermana Janet. Y como hablamos hace unos minutos, pues es una obra tan real y nosotros podemos sentirlo y tenemos ese privilegio y esa bondad que el Señor tiene para que nosotros podamos sentir a nuestros antepasados. Muchas gracias por su historia y por inspirarnos a seguir adelante. ¿Por qué ama tanto el templo, hermana? ¿Y por qué asiste tantas veces al templo? Creo que mi familia me dice que me va a mudar hacia el templo, que me van a llevar mi ropa, me van a llevar mi cama, me van a llevar todo porque es lo único que me hace falta, llevar mis cosas hacia el templo. Hace muchos años, mucho antes de que yo me hiciera miembro de la iglesia, todo se me ha dado por sueño o no sé por qué razón, pero en una ocasión
A mí se me dice, tú vas a ir a una casa blanca en lo alto. Pero pasaron los años y yo desconocía la verdad de esa casa blanca. Cuando yo piso el templo de Costa Rica por primera vez, esas palabras se me vienen a mi mente y me dije, esta es la Casa Blanca. Y creo que por esa razón lo amo tanto. El poder estar ahí como obrera, el poder estar ahí para servirle al Señor, para servirle a cada uno de sus hijos. A mí eso me llena, la verdad, poder ayudar a cada persona que va al templo con alguna necesidad y a aquellos que están del otro lado del velo con más necesidad aún. Por eso lo amo tanto. Muy bien. Muchas gracias, hermana Janet. ¿Cómo la historia familiar ha cambiado su vida? Ha cambiado de una manera, la verdad no sé si ha cambiado mi vida, pero creo que la ha fortalecido más porque es algo que lo llevo, lo vivo a diario, es algo que me llena cada día y de poder trabajarlo me hace llevar a la escritura que dice que nosotros no podemos ser perfeccionados sin nuestros muertos, ni ellos sin nosotros, ¿verdad? Entonces eso me hace que cada día que yo me levante de la cama pueda vivir el día mejor que ayer. Y a pesar de que todas las dificultades que pasen a mi alrededor, que pasen en mi vida, que nada de eso me afecte, que nada de eso me afecte y poder seguir trabajando en la obra como lo hice desde el principio. Muy bien, hermana Janet, el tiempo se nos ha ido, ¿sí? Porque mire, quisiéramos estar más tiempo acá para escucharle, pero am, podría, como siempre mencionamos, aquí hay personas que están iniciando con su historia familiar, algunos que no saben ni cómo hacerlo y se frustran, algunos que ya no han podido avanzar, otros que casi han ¿Ok? trabajado mucho. ¿Qué consejos nos puede dar a los que queremos avanzar en la historia familiar? Creo que tuvo problemas con su internet. Hermana Janet, vamos a esperar un minuto para que regrese. Han tenido problemas con el internet en Ciudad de Panamá esta noche. En lo que hermana Janet Inestrosa regresa. Hermana Mayra, ¿está por acá? Sí. Muy bien. ¿Cómo hermana Janet Inestrosa, el ejemplo le ha ayudado en su vida? Bueno, ha sido un ejemplo eh, porque la experiencia que ella siempre cuenta ha fortalecido no solamente a mí, sino a los que estamos alrededor de ella. Ella realmente inspira y ayuda con su testimonio y no solamente su testimonio, ella es la secretaria en el templo y es tan humilde que no lo dijo, pero ella es la secretaria en el templo y ayuda a mucha gente. Realmente es como dice la familia, ¿no? Y, y nada más falta que le lleven la cama para ella, para dormir.
Ella ama esto, ama el templo, la historia familiar y bueno, es un ejemplo. Para mí la quiero mucho, la amo mucho por eso, por el ejemplo que nos da a todos. Y fue una de las primeras que yo le dije, la primera que yo pensé cuando me entrevistó usted, yo pensé en ella. Janet Dinestrosa, hay que ponerla a que cuente sus historias. Gracias, Janet, por esas historias y esas experiencias que has tenido. A usted, hermana Mayra, muchas gracias. ¿Quiere terminar la pregunta, hermana Janet? Sí, ¿Sobre qué hermano, consejos ¿me nos escucha da? bien? Sí, ¿Me le escucha escuchamos. bien? Sí, le Sí, ok. escuchamos. Uno de los Adelante. consejos que yo siempre he dicho, quitemos de nuestra boca la palabra muertos, porque ellos solamente se han separado de este mundo. Yo le digo a mis hijos, ellos están más vivos que nosotros mismos, porque nosotros estamos dormidos en la obra, ellos están acelerados, ¿verdad? Entonces, otro de los consejos es que empecemos a ingresar a nuestros árboles familiares toda aquella persona viva que está en nuestra familia. No esperemos que ellos fallezcan para poder ingresarlos. Hay que aprovechar a todas las personas que están vivas para poder ingresar cada dato, lo mínimo, sacar las historias. Yo aprovechaba mucho a mi abuela materna porque ella, a pesar de la edad que tenía, había momentos de lucidez que le venían a ella de su infancia. Y yo le escuchaba a ella relatar historias de personas y todo lo demás, y ahí yo iba apuntando cada nombre. Entonces, esa era una herramienta muy importante para poder anotar todas las cosas que ella decía. Entonces, la verdad que aprovechemos lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado en la herramienta de historia familiar. Y por último, hermano Morphy, quisiera compartir una escritura que creo que ya la he compartido anteriormente, Ajá. el cual se encuentra en Esdra, y esa escritura marcó mi vida en el 2005, el último viaje que hicimos a Costa Rica. Esdra 2, del 62 al 63, y dice así: estos buscaron sus registros de genealogía y no fue hallado, y considerados impuros, fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdotes con un Urim y Tumim. Y a pesar de que esto se conecta y dice la palabra sacerdocio, nosotros como mujeres también podemos ser excluidas. Entonces no permitamos ninguno, ¿verdad? Ni hombre ni mujer, no permitamos que seamos excluidos de las cosas más santas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Janet, ha sido una hermosa historia esta noche. Gracias por su tiempo y las cosas que compartió con nosotros. Es un honor conocerla y poder Igualmente. disfrutar de sus historias. Ahora, voy a dar el tiempo a la audiencia. Hay alguien que está acá. Sé que hermana Isabela levantaba la mano. Ahorita le doy la palabra y qué bueno verla por acá, hermana Isabel. Qué alegre. Bienvenida. Muchas gracias. Pues me invitó mi querido, yo le digo a mi ángel del templo, a la hermana Janet. No tenemos el gusto de conocernos físicamente, pero ella es un ángel para mí, porque me ha ayudado, así como dijo que a ella le gusta ayudar a los que llegan y a los que están del otro lado, también pues del otro lado, pero en otro país también. Ella me ha ayudado bastante y yo le agradezco mucho y para mí siempre le digo que es mi ángel del templo. Yo la admiro mucho porque es una mujer increíble que da de sí todo lo que ella puede dar. Muchas gracias. Gracias, Oh, hermana Isabel. a usted, hermana Isabel. Qué bueno verla por acá y gracias por su comentario. ¿Hay alguien más dentro de la audiencia que quisiera agradecer, hermana Janet, por su historia o tener una pregunta para ella? Yo Yo quiero, yo Ok. quiero decir algo. A ver, vamos a darle el tiempo a hermana Elvia y después a la hermana que dice iPhone. Ok, Donde estoy sin luz. Tengo la cámara encendida, pero me ven oscura.
Pido Sí, disculpas por eso. no tenga pena, Eh, hermana. sí, quiero agradecerte, Janet, y qué maravillosa forma de hacerlo, porque me siento que es como en público. En algún momento he querido como gritar lo maravillosa que eres. Eh, gracias, gracias, porque por ti, consuegra de mi corazón, yo entendí la escritura que dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entendí que aún allá hay vida y que es tan real todo esto que vivimos. Gracias, doy gracias a Dios por lo que hace en el templo. De verdad que es un ángel, porque todo lo que llegamos allí con algo, ay, Janet nos puede ayudar. Y siempre lo hace con amor, con dulzura, con actitud positiva. Gracias por eso. Gracias por esa obra que hace. Me inspira y producto de esta reunión voy a ser más diligente en mi historia familiar. Gracias. Usted, Gracias, hermana hermana Elia. Elia. Usted, hermana Elia, por su testimonio. Hermana que dice iPhone. Ok, usted, dele. Miquella. Yo también quiero dar las gracias a la hermana Janet, porque así como dice la hermana anterior, que ella no solo ayuda a los que están de aquel lado del velo, también los que estamos lejos de ella, como en el caso mío, que estoy en República Dominicana, pues a mí también me ha tenido que ayudar. Y no solo eso, ha tenido que hablar mucho conmigo, porque cuando ingresé a la iglesia, pues muchas cosas no la comprendía y una de ellas era el bautizo de los muertos. Y siempre tenía como la duda y todo eso. Y hablando con ella, pues me hizo entender la importancia que era eh, el bautizar a mis familiares y a las personas que lo necesitaran, aún estando de aquel lado del velo. Y todavía en el día de hoy seguimos comunicándonos y ella sigue ayudándome. La quiero mucho. Muchas gracias, Janet. Gracias igual, Miquella. A usted, hermana. Un saludo hasta República Dominicana. Ok, ¿hay alguien más? Muy bien. En lo que se deciden algunos, hay unos mensajes que quiero leerle, hermana Janet, que están en el chat, ¿verdad? Su hijo le dice, no llores, mami, lo conocerás en algún momento. ¿Verdad? Hablando de su abuelo, me imagino. Hermana Maru dice, qué pregunta tan especial. Hermana Baker, por preguntas. ¿Qué dice que Hermana, ¿perdón? Ahorita le doy la palabra, hermano Emerson. Solo voy a terminar de leer los mensajes. Tiene que terminar las historias de amor, dice hermana Karina. Hermana Maro dice, creo que se fue su internet. Hermana Maro dice, su hijo. Hermana Nidia de Panamá dice, realmente es una experiencia maravillosa. Hermana Ana Bakers, la hermana Janet es muy especial, le amamos. Hermana Gisela Díaz dice, gracias por sus palabras. Es muy especial para mí y la amamos. La hermana Mayra tiene mucha razón. Yolanda dice, están muertos, pero de risa, ¿verdad? Arturo dice, me encantó lo que dijo de aprovechar los registros de nuestros familiares vivos. No esperemos a que estén fallecidos. La hermana del iPhone dice, a mí me ha ayudado mucho, al principio no comprendía mucho eso de los bautismos de los muertos y recuerdo que mi querida Janet habló conmigo y lo comprendí completamente. Elvia Vecilla, sí, que es un ángel. Rocío Pérez, hermosa historia, hermana, muchas gracias. Y el que Pérez, la hermana Janet es una persona muy especial, siempre está dispuesta a ayudar, siempre. Gracias por todo lo que haces. Hermana Baker, te amamos, Janet. Hermano Wilson Gómez, buenas noches. Gracias, estimada hermana Janet, por haberme permitido conocerla, al menos a través del teléfono y enseñarme tanto de historia familiar. Queda pendiente conocerla personalmente para darle un fuerte abrazo. Gracias por tanto que nos ha dado hoy. Hermana Lorena dice, gracias Janet por tu amor a la obra del templo y de historia familiar y todo lo que nos has ayudado. Y a mucho nuestra estaca y país. Te queremos mucho, Janet. Hermosa tu historia. Yirinia Díaz, te amamos, querida hermana Janet. Gracias por todo lo que hace con mucho amor. Bien, tenemos muchos mensajes esta noche. ¿Hay alguien más que quisiera agradecerle a la hermana Janet antes de finalizar? Hermano Emerson.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, quería agradecer a la hermana Janet por todo lo que hace en la obra, por el corazón que tiene para hacia los muertos. Bueno, no muertos, realmente están vivos, como dice ella. Y, y que eso es una bendición para ella sobre su cabeza, ¿no? Que trabaje por tantas personas que hayan pasado el velo y que ayude a otras personas también a amar la historia familiar y la obra del templo. Realmente es un ser maravilloso, de mucho corazón, la admiro bastante y me motiva a poder seguir trabajando en mi obra, en mi historia familiar y estar acá siempre en el templo también. Quiero agradecer también esta noche a la hermana Victoria que está acá también en esta reunión, que la estoy viendo ahí, que es del barrio San Diego, mi antiguo barrio, y que pueda compartir y de gozar de este banquete espiritual que estamos gozando esta noche y del testimonio de la hermana Yané, que es muy poderoso. Solamente para terminar, quiero compartir una escritura donde dice que dijo un gran 70, dijo todo lo que Dios necesita para cumplir sus propósitos y ayudar a convertirnos en quienes Él quiere que seamos, es que cada uno vuelva su corazón hacia Él. Y yo digo esta noche que al volver su corazón hacia Él, realmente volvemos nuestro corazón hacia nuestros antepasados. Eso es lo que el Señor quiere para todos, hermanos, para todos nosotros. Y que esto lo compartamos con muchas más personas, para que también puedan gozar de esta maravillosa obra. Los amo a todos, los quiero mucho, un abrazo y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Emerson, por su testimonio, bueno, y su ayuda esta noche. ¿Hay alguien más antes de finalizar? ¿No? Muy bien. Yo puedo algo. Hermano Jorge Acevedo, mire, Gracias. ahí Eh, detrás de toda esa de mascarilla está el que hermano Jorge. se oye. Sí, sí se escucha. Gracias. Desde que ya entro al grupo, siempre sí pude oír esos aportes muy buenos de conocimiento, la experiencia, y ahora pues oyendo este podcast de ella, ha permitido pues, que la conozca más, como dice Emerson, ¿no? A la distancia. Y bueno, ahí también veo que bueno, muchas personas, ¿no? En realidad aprendemos mucho de todo, ¿no? Y en esta ocasión, pues, gracias de verdad por este tiempo, por esta dedicación, sobre todo por compartir tus experiencias, ¿no? Que nos ayudan a poder fortalecer. Gracias de verdad. A usted, hermano Acevedo, muchas gracias, que a pesar que está en su trabajo, está escuchándonos. Gracias por su tiempo. Que hermanos, tenemos que descansar, ¿verdad? Nuestros antepasados, ellos no duermen, pero nosotros sí tenemos que dormir. Entonces, pero agradezco a todos ustedes por su tiempo, por su amor a esta obra, por escuchar a hermana Janet. Hermana Janet, muchas gracias de verdad por su historia y esperamos que todos ustedes sean inspirados a seguir trabajando en donde estén con su historia familiar para seguir avanzando. Sé que es una obra real, una obra tangible, una obra que podemos disfrutar y que se trabaja con el corazón. Y compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.